que te jala hacia atrás, debilitando tu fortaleza y afectando tu mejor manera de andar cerca del Señor. Pues si ustedes quieren en plural, lo puedo decir, que disminuye nuestra fuerza espiritual, que nos jala hacia atrás, debilitando nuestra fortaleza y afectando una mejor manera de andar cerca del Señor, porque siempre hay cosas que nos jalan. A todos, hermanos, a todos. Yo no predico en la iglesia casi nunca en segunda persona, siempre en primera persona plural. Y si digo que hay una falla, digo, estamos fallando. A menos que sea una cosa en la que no estoy fallando, pues no voy a decir que sí, ¿verdad? Pero en la que no le digo, estamos fallando. De manera que esa es mi forma de presentar la palabra de Dios. Ahora, posiblemente nos identifiquemos con el escenario que leímos, porque no lo leímos, ¿verdad? No les di la lectura, ¿verdad? Y pues bueno, ni hablar. ¿Qué les parece antes? Vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a buscar ahí la Biblia y vamos a buscar en Mateo 14, 22 al 33. Discúlpeme, he traído por ahí un montón de distractores toda esta semana y la semana anterior. Y yo andaba más preocupado y cuando me paro a cantar, pues, se imagina, hombre, se me olvida. Entonces les pido, por favor, que ustedes me ayuden a leer del 22, Mateo 14, 22 al 33. Ustedes me ayudan, por favor, todos parejitos. Al cabo son pocos versículos. Así que comenzamos. 1, 2, 3. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Subió al monte a orar a la barca, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca se estaba yendo de mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, queriendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya aquí sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a orar como acostumbramos. Señor y Padre nuestro, Padre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nos ponemos delante de ti en este momento para que seas tú quien esté supervisando cada cosa que estemos escuchando, cada cosa que estemos diciendo, y en lo particular cada cosa que esté pensando. Prepáranos en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Discúlpenme por ese detalle. Ya los estaba metiendo. Les decía, posiblemente nos identifiquemos con el escenario que leímos y con algunos de los sentimientos o actitudes que experimentaron los apóstoles y que den algunas respuestas a la pregunta que hicimos, que dijimos: ¿qué disminuye tu fuerza? De manera que el versículo 22 vuelve a decir de nuevo, aunque lo lea yo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e hizo delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la hora, ya la barca estaba en medio de un mar azotado por las olas,
porque el viento era contrario. Introduzco este tema diciéndoles que si la intención fuera examinar este párrafo, encontraríamos que tiene mucho material para predicar. Pero vamos a elevar a tema algunas circunstancias que sobresalen en esta narración. De manera que Jesús tenía el poder y la capacidad de controlar los elementos de la naturaleza, y eso es indiscutible, porque él dominaba, dicen por ahí, la materia, el tiempo y el espacio. O sea, él podía hacer milagros. Ustedes pueden leer en la palabra de Dios a la distancia, de manera que el Señor estaba al tanto de eso y estaba al control, y envió a sus discípulos en una barca donde él sabía, ya lo sabía, que iban a pasar problemas, iban a pasar dificultades. El Señor no estaba esperando la casualidad, Él ya lo conocía. Ya leímos los momentos difíciles que enfrentan los discípulos con todo lo que está sucediendo en este momento. De manera que lo que estamos viendo es, si quieren me adelanto un poquito, ya leímos los momentos difíciles que enfrentan los discípulos con todo y que eran hombres de mar. Quiero manejarlo así para que se entienda siguiéndoles la guía. Vamos a considerar 3 pensamientos. El primero es un pensamiento comparativo. Así como Cristo probó la fe de sus discípulos, a veces el Señor nos deja solos a ver qué tan firmes estamos. Ahora, esto lo podemos ver, es una doctrina en el Antiguo Testamento. El Señor probaba a su pueblo, de manera que no estamos hablando de cosas inventadas. Dice así otra vez, vamos a ir siguiendo los versículos. El versículo 24 dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, el tema central es cómo el pasaje presenta la difícil situación que los discípulos estaban enfrentando debido a un fenómeno descontrolado en la naturaleza, y cómo es que el Señor les libra. Ese es en sí el tema central de todo esto, y de ahí estamos sacando o vamos a sacar las enseñanzas. De manera que eso es lo que enseña el pasaje. Más a la cuarta vigilia, ahí están los versículos, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Es lo primero que se les vino a la mente, ¿no? Un fantasma. Y dice la Biblia, dieron voces de miedo. Quería tener la definición del miedo, pero primero, es la primera reacción que tenemos, oigan lo que digo, ante la adversidad. Nos da temor el futuro y el miedo produce dudas. Nos hace llegar a falsas conclusiones y tomar malas decisiones. Segundo, notamos en el pasaje que ellos veían un fantasma que realmente era Jesús. Las circunstancias contrarias nos hacen sobredimensionar los problemas. Disculpen que use esta palabra de los que hablan bonito, elegante. Sobredimensionar quiere decir exagerar, sobremedir, ver algo que realmente no está ahí. De acuerdo a la superstición judía, cada persona tenía su propio ángel de la guarda que podía, en algunos casos, tomar su apariencia, es decir, la apariencia de la persona, como en el caso de Pedro. Ustedes conocen la historia de Pedro cuando no creían que era él. ¿Y para qué hablar de Rode y todo eso? Y decían, es su ángel. Y a veces nosotros comenzamos a buscar ahí doctrinas. No, era algo que los judíos tenían por ahí como
una superstición. Cuando Jesús vio la angustia de los discípulos, los tranquilizó e hizo inmediatamente, inmediatamente Pedro reconoció la voz del Señor Jesucristo. Y lo vemos en el pasaje que leímos. Leemos 3 frases, hermanos, importantes de la boca del Señor. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, primera frase, tened ánimo. Segunda frase, yo soy. Tercera frase, no temáis. De modo que encontramos en este momento hasta aquí las palabras del Señor y cómo esas palabras del Señor muestran 3 elementos de consuelo a los discípulos. Y el contenido es ánimo, identificación y el brindar apoyo para que el temor desapareciera. 4. Esos 3 elementos son los que nos ayudan a nosotros también a recuperar nuestras fuerzas que perdemos por el miedo. Existen 2 tipos de agotamiento, el físico y el espiritual. Lo que sucede es que frecuentemente no nos ponemos a pensar. Yo ahorita ando agotado, no sé si físicamente, espiritualmente o no sé, o a lo mejor me quiero deprimir. A lo mejor, ¿verdad? Se supone que los pastores no nos debemos de enfermar, ni de la alta presión, ni del azúcar, ni de las úlceras, y menos que nos podamos deprimir, ¿verdad? Algunos van a decir, no, pero no puede ser, pues parece ser que sí. En quinto lugar, el caso de los discípulos, efectivamente sentían angustia por la tormenta, pero lo que más les afecta fue la falsa creencia de encontrarse a un fantasma. Luego hay por ahí algunas frases que comenzamos a ver, moros, ¿cómo? ¿Con qué? Y es la verdad. En sexto lugar, se angustiaron por algo que no era real. Fue un agotamiento espiritual. De modo que para empezar a ser restaurados, lo primero es cobrar ánimo y esperanza. En lo particular quiero insistir. No quiero usar mucho el pronombre personal. Los homiléticos dicen que no. Pero yo estoy tratando, yo estoy orando. Y sí, yo siempre estoy orando por todos, por muchos, aparte de la iglesia. Y resulta que se me olvida orar por mí. Pero bueno, gracias a Dios porque me doy cuenta, ahorita estoy orando por mí para buscar la manera de salir adelante. Traigo molestias y también pues ya por la bola, ¿verdad? Ya no me deja. Pero les decía, debemos buscar la fe para considerar las cosas malas como buenas. Eso se logra solo si usamos la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay un canto que yo entono que dice, recibirás la compasión de Cristo. Solamente el Señor nos puede ayudar en los momentos complicados. El segundo paso es no voltear a ver a las personas. Es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre, por más respeto que le tengamos. Cuando Cristo dijo, soy yo, Pedro inmediatamente entró en centró su mirada en Jesús. Séptimo, y las dificultades y los problemas pasaron a un plano secundario porque la seguridad es por la seguridad que nos infunde el Señor Jesucristo. Solamente Él nos puede sacar adelante en los momentos más complicados. 8. El miedo comienza a desaparecer cuando la vista se fija en un objetivo que recobra el ánimo. En este caso, Pedro vio al Señor. Y hay también ustedes por ahí un himno que dice, pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal, sin valor tendrá a la luz del glorioso Señor.
Y yo escuché un pastor de esos predicadores que luego predican un poquito áspero y decían, usando este himno, usando el pasaje, cuando nosotros dejamos de ver al Señor Jesucristo y comenzamos a ver a los lados, decía, lo único que podemos ver es pura basurita. Así decía, pero lo decía ese lugarillo, ¿verdad? Pura basurita. Y es la verdad. Nosotros no podemos confiar en nadie más que en el Señor Jesucristo. Eso es una de las cosas que tenemos que tener muy en mente. El miedo comienza a desaparecer cuando la vista se fija en un objetivo, decía. El verso 28 dice, entonces la responsabilidad, entonces le respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Por lo que leemos, vemos que Pedro era muy atrevido. En cierta manera, Pedro intentó hacer un trato con el Señor, negoció para que le demostrara que por fe él también podía andar sobre las aguas. Y ahorita voy a hacer algunos comentarios ahí rápidos de Pedro. Tenemos también que en el sucede 9, sucede lo mismo ahora cuando en medio de una tribulación buscamos negociar con Dios. Eso es porque nuestros anhelos, nuestras esperanzas empiezan a recobrar fuerzas. 10. Por ridículo que parecía, Pedro vio la posibilidad de caminar en el agua porque tenía el ejemplo del Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Posiblemente Pedro pensó, si el Señor puede y yo creo en Él, ¿por qué yo no? ¿Qué decimos de Pedro? Lo criticamos porque negó al Señor 3 veces, porque era muy impulsivo, que porque maldijo. Aunque en el texto original maldijo no eran las palabras que nosotros decimos, ¿verdad? Dijo cosas que no debía. Aunque algunos puedan pensar diferente, se respeta. Total que dicen algunos que tiene el primado, otros dicen que fue el primer papa casado, porque tenía suegra y el Señor Jesucristo la sanó. Y ese predicador que les digo yo decía que Pedro está enojado porque el Señor Jesucristo había sanado a su suegra. Bueno, él así lo decía, yo no afirmo nada. Así que el segundo pensamiento, una pregunta desafiante. Y otra vez de nuevo, ¿te atreves a caminar sobre las aguas? Obviamente no van a querer meter en un charco, no. Ya saben que les estoy hablando en un sentido figurado. Así que una buena reflexión personal significativa sería, ¿qué podrían representar las aguas para tu vida? Tú les puedes dar el símbolo que quieras. El temperamento de Pedro le ayudó para arriesgarse. Y vemos en primer lugar el verso 30, cuenta sobre Pedro y dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Cómo era Pedro? No le tiró un espadazo al ciervo de Malco y le mochó la oreja y estaba siempre listo para lo que fuera. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. De nuevo, ¿qué representan tus vientos fuertes? Notemos cómo es que el miedo se manifestó 2 veces. La primera, antes de intentar caminar, y la segunda, cuando ya tenía los pies sobre el agua. 3, al iniciar un proyecto cualquiera, podemos o puedes sentir miedo antes de hacerlo y también cuando das el primer paso. Eso es normal y luego tomas decisiones basándote en las circunstancias inmediatas. Yo pedí muchas veces consejo y a la gente que sabía, ¿no? Obviamente, Mano Rosendo, Mano Joel, algunos de ustedes no lo conocieron, Mano Isaías. Y una de las frases del hermano Isaías era,
pues ya está tirada la pelotita, a ver dónde va a caer. O sea, ya está el proyecto, arriésgate, oraste, sí, cuentas con todos los, sobre todo lo que tiene que ver con las finanzas, para que sea una meta medible, alcanzable, real, que no estés soñando, sí, bueno, pues ya no te preocupes por eso. De manera que Pedro tuvo miedo, dice la palabra de Dios, y decíamos que al iniciar un proyecto comienzan esas circunstancias. En el verso 31 explica lo que Jesús hizo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y quizá algún día Dios pudiera decirnos: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas en los proyectos, tanto personales como de la iglesia? Pero luego pasa como Pedro, ¿verdad? Dejamos de mirar a Cristo y nos olvidamos de Dios y se nos cae el proyecto de caminar en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pedro se agotó, tenía toda la fuerza para empezar, pero no tuvo la fuerza para terminar. Decía un hermano cubano que estuvo en la iglesia: ¿a quién se nos parece? Él decía, cuando las circunstancias coincidían con alguien de los hermanos que estaba pasando por una situación. Pero verás que sí, luego tiene que ver con la realidad. En quinto lugar, ¿cuántas cosas dejamos a medias y están por ahí arrinconadas, sean físicas o solo pensadas? Así somos los seres humanos. Necesitamos que alguien nos estimule. Pedro necesitó un empujoncito adicional y pidió ayuda cuando sintió que se hundía. Otra vez, ¿a quién se nos parece? Parecidos, según yo, cuando se está aprendiendo a andar en bicicleta. No sé si ustedes saben andar en bicicleta y saben las experiencias. Si ahora te sientes angustiado o sientes angustia por alguna circunstancia y tienes el agua a los tobillos, pues no esperes para pedir ayuda. Personalmente les digo, a mí me ganó la angustia. Yo nunca aprendí a andar en bicicleta. Y mis nietos casi todos andan en bicicleta. Yo no, la angustia. De manera que repórtate o reportémonos con Dios y digámosle: di el paso de fe que me indicaste, estoy caminando sobre el agua, empecé esta empresa, pero ahora que estoy en medio siento que el agua me llega al cuello. Ahora nueve en la vida existencial y en la vida en Cristo. Cuando digo la vida existencial, estoy hablando de la vida secular. Se presenta la fatiga, pero debemos vernos o imaginarnos y nos debemos ver recuperando nuevas fuerzas en el Señor Jesucristo para seguir la carrera. Eso es muy importante para nosotros. 10. Hablo a las personas en particular, pero hablo principalmente a la iglesia, porque como iglesia estamos frecuentemente expuestos a escenarios muy, muy desagradables. Y yo sé que ustedes los han pasado. Yo tengo 77 años y no nada más los he pasado. He sido protagonista, voluntario, o como dicen por ahí, de gratis, pero he pasado por ahí. A mí no me tienen que decir que pasó esto, y fíjate que yo ya anduve por ahí. De manera que seguimos. Segundo, en la palabra de Dios aparece que debemos entender y aprovechar la misericordia de Jesucristo, porque Él murió para que nuestro ánimo no decayera y no desfallezcamos. ¿Se acuerdan ese pasaje bonito de en Mateo 28? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces,
encontremos todo eso en el Señor Jesucristo para no tener complicaciones de más. No busquemos las pruebas porque van a venir solas. Y en la iglesia, hermanos, les digo, en la iglesia del Señor no hay lugar para andar nosotros batallando con problemas. Ya quisiéramos tener tiempo para trabajar para el Señor. De manera que tenemos que abocarnos a lo que es inmediato. Retornar al primer ánimo. Y es algo que podemos lograr solo con la ayuda de Dios. A veces la buena salud y el tener cubiertas las necesidades nos adormecen y fatigan espiritualmente. Dicen que el cristiano, dicen por ahí que el cristiano, su situación más complicada es cuando tiene todas las necesidades suplidas. Cuando nos va bien, dejamos de orar. Y hasta que nos va mal, nos acordamos que tenemos que orar. Observen que Jesús no tuvo una actitud paternal con Pedro, no lo tomó en sus brazos, no lo consintió, no lo apapachó, tampoco fue un líder agresivo que lo agarró del pelo y con una patada lo metió de nuevo a la barca. Su actitud 5 fue tomarlo de la mano y dejarlo caminar por sus propios medios de nuevo hasta la barca. Dios nos deja saborear el éxito cuando nos lo da. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Pedro cuando pudo andar sobre las aguas? Y volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de Pedro, ¿por qué no decimos que anduvo sobre las aguas? ¿O saben ustedes de alguien más que haya andado sobre las aguas, aparte del Señor Jesucristo? Recuerden que la gloria y la honra son para el Señor, pero la satisfacción y la bendición es nuestra, hermanos. Él bendice el fruto del trabajo de nuestras manos. Dios multiplicará nuestra energía perdida siempre y cuando le busquemos y seamos fieles y agradecidos. Eso es lo que busca mucho el Señor 8. Todos necesitamos renovar nuestras fuerzas como si llenáramos el tanque de gasolina. Tener al Señor en nuestro corazón es una fuente de poder, autoridad y redención para nuestros esfuerzos, para nuestras fuerzas. Hay un pasaje ahí que dice en Isaías 40:27 de la versión de la Biblia al día: oh Jacob, oh Israel, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve sus tribulaciones y no procede con justicia? Es decir, ¿cómo pueden ustedes decir que yo no estoy en el momento en que estamos batallando con las situaciones difíciles que para nosotros no tienen solución? No olvidemos que Dios está pendiente incluso de nuestras tribulaciones y problemas y que nos muestra la solución. Así que, como leemos en otras partes de la Biblia, Dios está presente en nuestra tribulación y dificultad. Vemos en el capítulo 14:22 y registra esta situación que escribe Lucas acerca del apóstol Pablo, pero eso lo vemos después. Entiendo entonces que nosotros estamos conscientes de lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que voy al tercer punto. Creo que me atrasé un poco. Recuperando nuevas fuerzas en el Señor Jesucristo para seguir la carrera, solo detenerse para recobrar el aliento. Y hay otra frase que dice por ahí que para atrás ni para agarrar vuelo. Así que volvemos otra vez a renovar nuestras fuerzas, y renovar nuestras fuerzas es un proceso. Vemos en la palabra que debemos buscar a Dios, que es el Redentor, sustentador, como decíamos, es decir, que Él renueva
espiritualmente nuestras fuerzas para recuperar también nuestras energías. Y podemos entender también en la Biblia lo que ya les comenté, pero vamos a leer el pasaje que les acabo de comentar, que está en Hechos 14, 22. Si lo presentan ahí, Hechos 14, 22, le adelantan un poquito. El pasaje, enseguida, lo leemos, por favor, todos juntos otra vez. Termino. Jesús veía a Pedro y sabía que era un hombre hundiéndose por falta de fe, pero también veía los elementos que influían, el viento y la marea que no cesaban, ahí estaban duro y duro. Dios nos revela que sabe lo que sucede con nosotros. Él nos comprende y ayuda a superar todo. La Biblia dice que jamás se fatiga o desmaya. Pero si buscamos la fuente de energía espiritual y emocional y hasta física en otra parte, andamos totalmente equivocados y quizá tengamos o tendremos un descanso, pero no será duradero. Sin embargo, el Señor puede darnos nuevos ánimos. Jesucristo es el renovador de nuestras fuerzas, tanto físicas como espirituales, si permanecemos en Él. Y de nuevo, que Dios les bendiga en su aniversario. Quiero dejar el tiempo para el pastor para que cierre lo que les acabo de compartir. Gracias a Dios por lo que hemos oído. Y estemos atentos al mensaje que Dios tiene para nosotros. Me voy a permitir tener una oración y posteriormente continuamos.